Tenemos que salir bien, ¿verdad? Vamos a salir bien. Pues tienen todos los 42, día en día. Oh mi Dios, me encuentro cada día, tu poder es todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das a aquellos que es mejor. Por tu amor aliviarse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección, prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si en afán y la aflicción me llega, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Muy bien, ahora vamos con el himno número 20. Número 20 tiene por título Digno eres tú. Número 20 tiene por título Digno eres tú. ¿Lo tienen todos? Amén. Es la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres Cristo, mi Señor.
hermanos, ¿cómo están todos? Qué bueno, gran bendición me salen aquí en este día. Recitamos juntos 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuese sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor del abismo de vuestras almas. Y ahora recitamos juntos Hebreos capítulo 9, versículo 25 a 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, por medio de la consumación de los siglos, Él se presentó una vez para siempre por medio del sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Okay. Y también para la próxima semana es Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se pueden ofrecer continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muchas gracias, Pastor Pedro, por estar este día. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Tengo dos favores. También yo estoy pidiendo nuestros hermanos de San Vicky, ¿verdad? Será mejor si llegaremos antes de 30 minutos del sermón, podemos preparar el corazón buena, ¿verdad? Por eso, antes de 10:30 vamos a llegar para limpiar juntos y meditar palabra, leer palabra y también orar a Dios para recibir gracias de Dios en el sermón, ¿verdad? Si preparamos, podemos obtener gracias de Dios realmente. No vamos a participar como formalmente, ¿verdad? Porque Dios preparó todo palabra para ustedes. Por eso no preparamos corazón bien, no podemos obtener algo gracia en palabra. Por eso, siguiente semana podría vivir con desánimo, ¿verdad? Por eso yo quiero pedir primera, vamos a llegar un poco más temprano en el templo, ¿verdad? Eso es templo también, cada uno es templo. Por eso preparamos sermón, limpiamos juntos y preparamos corazón. Y también, segundo, vamos a lestar, porque esa lestación no para Dios, ¿verdad? Es para nosotros por sí mismo. Cuando memorizamos los versículos, podemos obtener paz verdadera de Dios. Cuando encontramos tentación de Satanás y también prueba de Dios, ¿cómo podemos vencer? Por medio de palabra. Pero no memorizamos, no podemos usar los palabras, los armas. La palabra es arma, ¿verdad? Por eso. Por ejemplo, yo hace 2 meses mi carro motor se dañó. Por eso yo pedí en un lugar taller. Él me dijo, sí, voy a reparar. Y yo tengo sabiduría, por eso puedo, me dijo, ¿verdad? Por eso yo pedí. Últimamente se dañó más. Porque cuando armó, abajo
4 tornillos autoalineados y también hay gotera al otro lado y arriba ya se quebró un tornillo, por eso él puso un pegamento, ¿verdad? Y después suena como camioneta, por eso yo no entiendo, por eso yo se la hermano mecánico, yo pregunté, ¿es normal o no? Y eso suena no como antes, por eso yo tengo duda, él me dijo, no es normal, voy a chequear, y quitó como una vara, dentro del motor una vara, ¿cómo se llama eso? No sé, él puso al revés, por eso, y que dicha no, se dañó mucho, solamente hay que limpar nada más y todavía nada más y hay que tapar otra vez como caja, aceite, caja, ¿verdad? Últimamente yo pedí, y yo no estoy diciendo para obtener algo, solamente quiero decirle su equivocación. No sé si puede reconocer otra vez, usted no podría más equivocar. Por eso estoy diciendo, yo solamente quiero pedirle, ahorita está botando un aceite, eso solamente yo quiero garantizar. Él me dijo, sí, vamos a repararlo, pero reparamos y se dañó más, porque caja y cigüeñal, el motor y caja, y esa parte conectado, esa parte hay gotera, ¿verdad? Pero él quitó caja y otra vez ya montó. Últimamente, cuando llegué a mi casa y probé, tiene golpea mucho como accidente, ¿verdad? Por eso, y mi corazón ya quebró mi paz, Dios también. Pero yo quiero, sí, estaré en Corea, y podría decir como fuertemente, porque yo pagué todo, nunca me descontó a usted, yo pagué todo, tiene que reparar bien, pero mi gano está solo, tengo que predicar hasta él. Por eso yo solamente envié un mensaje, después de usted montó caja, tiene un sentimiento, una golpea, como el medio, no es culpa de mí. Pero de repente Dios me dio un versículo, por eso yo puedo vencer. Eso yo no estoy diciendo como los cosas, los asuntos, ¿verdad? Yo quiero decir, si necesitamos, podemos recuperar nuestra paz, ¿verdad? Antes de comenzar, vamos a buscar ese versículo, ¿no? Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 7. Listo. Voy a leer. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuando Dios me dio ese versículo, yo entendí, pero eso es versículo, es sobre los hermanos de Corintio, ¿verdad? Eso es entre hermanos, pero él no es hermano, pero será mejor, ¿verdad? Porque él también tiene que escuchar evangelio, ¿verdad? Por eso, solamente esto, si puedo aguantar bien, algún día podría encontrar en iglesia, en reunión, en evangelio. Por eso, yo quiero decir, vamos a recitar la estación de cada semana, el versículo de cada semana, ¿verdad? Ese versículo le ayudará en su vida para aguantar bien paz de Dios. Por eso yo pedí dos peticiones, ¿verdad? Vamos a llegar temprano, antes de 30 minutos, para preparar el corazón. Entonces,
entre nosotros, si alguien tiene deseo para servir a los hermanos, podría llegar más temprano, ¿verdad? Para preparar café para los demás hermanos, ¿verdad? Y compartimos café y orando y leyendo y sirviendo. Podemos sentir Dios está con nosotros, ¿verdad? Por eso yo quiero pedirle a ustedes. Vamos a orar para comenzar. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y guiarnos a tu palabra, Iglesia verdadero, hasta ahora. Nosotros le unimos aquí para escuchar tu palabra después de vivir en el nombre de tu Hijo durante una semana. Ilumina nuestros corazones con tu palabra y guíanos para hacer brillar tu voluntad sobre el mundo. Queremos que muchas personas en el mundo puedan verte, tú que invisible, a través de nuestra vida. Sabemos que la hora de finalización del mundo que has planeado está cerca. Ayúdanos para vivir fuertemente como cristiano verdadero que vive en los últimos días. Queremos que tengamos un corazón en nuestras vidas que sepa cómo temerte. Ayúdanos para vivir una vida de ser grabada ante ti para siempre. Queremos ser refinados en el ambiente que nos has permitido hacer. Denos tanta fe para que crecemos de acuerdo a tu voluntad. Queremos que tú no confiamos en el medio ambiente y en las personas, sino solo en ti. Queremos que toda la obra listada en la Biblia se cumpla lugar en nuestras vidas. Ayúdanos que no asistemos como las personas religiosas del mundo, solo en forma. Si hay algún pecado oculto en nosotros, castíganos y guíanos por el camino de la bendición y la recompensa. Señor, te pedimos que recuerde a los santos de la Iglesia Salomón. Señor, es porque ellos se reciben tu guía por medio de tu palabra. Ayúdanos a participar en la comunión y a crecer en la fe de acuerdo con tu voluntad. Queremos que estés con nosotros hasta el final de la palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Vamos a buscar Josué capítulo 20, versículo 1 al 3. Josué capítulo 20, versículo 1 al 3. Josué 20, versículo 1 al 3. Josué capítulo 20, versículo 1 al 3. Josué está después de Deuteronomio, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Eso es orden. Josué 20, 1 al 3. Voy a leer. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel, diles: señalaos las ciudades del refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre.
Hoy vamos a aprender acerca de la sombra de Jesús en el Antiguo Testamento. Si verificamos sombra de Jesucristo en el Antiguo Testamento, podemos sentir más nuestra salvación seguramente. Josué capítulo 20 describe acerca de la ciudad de refugio que Dios le ordenó a Josué. En pocas palabras, la ciudad de refugio es una ciudad que acepta pecadores. Cuando alguien mataba accidentalmente a otro, si llegaba a esta ciudad de refugio, era un lugar donde se recibiría a esa persona. Para entender algo de esta ciudad de refugio, necesitamos entender el sistema Goel en Israel. En los tiempos del Antiguo Testamento existía la institución Goel. Goel proviene de la palabra hebrea Gaal, que significa recuperar y redimir. Goel significa el que hará la restitución, el que restaurará, el que redimirá y el que tomará represalias. En otras palabras, un Goel es una persona que es el pariente más cercano y tiene el deber y el derecho de rescatar a los necesitados. La primera es que cuando una persona vende un pedazo de tierra, pero no puede pagar sus deudas, es deber de sus parientes más cercanos recuperar la tierra. Y lo mismo sucede si un pariente es vendido como esclavo, porque él o ella no puede pagar sus deudas. Se vio obligado a devolver el dinero y revelar a sus familiares de la esclavitud. En el segundo caso, uno de los familiares murió sin un hijo. Luego, cuando el pariente más cercano se casa con la viuda y da a luz a un hijo, se llama institución Goel. Fue a través de este sistema que Boaz se casó con Ruth, ¿verdad? En el tercer caso, un pariente propio fue asesinado por otra persona. Si un pariente es asesinado, tiene el deber y el derecho de encontrar al asesino hasta el final y vengarse. Dios dijo que quien mata a un hombre debe ser encontrado y asesinado. Vamos a buscar Números capítulo 35, versículo 19. Números capítulo 35. Números es cuarto libro del Antiguo Testamento. Números capítulo 35, versículo 19. Yo leo: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y versículo 21, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Debido a que mataron deliberadamente a alguien, sus familiares tienen que tomar represalias por ellos. En el Antiguo Testamento, Dios nos dijo que pagáramos sangre con sangre.
La ley de igual retribución no está ahí para la retribución, sino como un recordatorio de la gravedad de los pecados cometidos. Pero si incluso matas accidentalmente a alguien, será castigo severo si lo encuentra y lo mata, porque fue asesinado no a propósito, sino por accidente, ¿verdad? Sin embargo, si mata a pariente, tomarán represalias de nuevo y los asesinatos continuarán. El sistema que Dios nos ha dado para prevenir tales problemas es el sistema de refugio. Si la retribución hubiera sido la meta, Dios no hubiera hecho la ciudad del refugio. Los israelitas pasaron por el desierto 40 años del Éxodo y entraron en la tierra de Canaán que Dios había prometido, ¿verdad? Josué conquistó Canaán y Josué distribuyó la herencia entre las 12 tribus. Sin embargo, a la tribu de Leví no se le dio una herencia. Esa tribu de Leví estaba viviendo dividida dentro de 12 tribus de Israel. De las ciudades de las 12 tribus, 48 fueron asesinadas para los levitas, porque los levitas tenían que hacer la obra de servir a Dios en esa tribu, ¿verdad? Así que recibieron 48 ciudades, 6 de las cuales fueron donadas como ciudades de refugio. Entonces, centrados en el río Jordán, establecieron 6 ciudades de refugio, 3 en el lado este y 3 en el lado oeste. Esta ciudad de refugio era tan sagrada como el tabernáculo. Así que era un lugar tal que ningún infractor de la ley o incluso un esclavo fugitivo podía ser expulsado o detenido en la ciudad si entraba en ella. Así que tiene el significado de ser una ciudad que acepta. Esa ciudad de refugio es la sombra de Jesucristo. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No nacemos pecadores intencionalmente, sino que los humanos nacemos con un carácter pecaminoso. Debido a que nacemos como pecador, estábamos destinados a pecar. Podemos pensar en ello como una especie de asesino accidental, porque nacemos con el pecado como descendencia de pecadores, aunque no teníamos la intención de hacerlo, y necesitamos la ciudad de refugio. Por eso Jesús fue nuestra ciudad de refugio. Vamos a buscar San Juan capítulo 6, versículo 37. San Juan es cuarto libro del Nuevo Testamento. San Juan 6, 37. San Juan capítulo 6, versículo 37. San Mateo, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿verdad? Eso es orden. San Juan capítulo 6, versículo 37. Listo. Leamos juntos con voz alta. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice. Jesús es una ciudad de refugio. Si el asesino accidental mata accidentalmente a una persona, debe correr a la ciudad del refugio con todas sus fuerzas antes de que el vengador lo persiga y lo mate, ¿verdad? Y no es algo en donde pudieron entrar incondicionalmente. Antes de entrar en la ciudad del refugio, debieron decirles a los ancianos de ciudad del refugio la verdad sobre lo que le ha sucedido. Entonces, cuando los ancianos escuchan el contenido y estuvieron seguros de que no era el asesino, sino el asesino accidental, lo aceptan. Como pecadores, nuestro trabajo era ir con un corazón ansioso a Jesús, la ciudad de refugio. Lo primero que debemos hacer cuando nos presentamos ante Jesús es arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Entonces, Jesús nos aceptó. Cuando nos damos cuenta correctamente de que éramos pecadores, tuvimos un corazón que se arrepiente sinceramente, ¿verdad? Nuestro Señor es un juez justo. El Señor sabe todo acerca de mí. Es por eso que corremos a Jesús, la ciudad del refugio, y confesamos todas nuestras condiciones de pecadores. Entonces, aunque hayamos pecado, Él nos acepta. Esta ciudad del refugio no se aplicaba a una persona que deliberadamente mató a una persona. Solo para aquellos que involuntariamente matan a alguien por error es la ciudad del refugio, ¿verdad? Dios vio que matar gente era un pecado muy grande y Él dijo que aquellos que mataron a la gente deberían ser asesinados. Vamos a buscar Génesis capítulo 9, versículo 5 al 6. Génesis capítulo 9, versículo 5 al 6. Génesis capítulo 9, versículo 5 al 6. Leo, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Después del diluvio de Noé, Dios nos dio esta ley. Está escrito: si matas a una bestia, la bestia morirá, y si matas a un hombre, morirás. El pecado de matar a una persona es matar la imagen de Dios, ¿verdad? Dios vio que el precio de esa sangre seguramente sería encontrado. También vamos a buscar Éxodo capítulo 21. Éxodo está después de Génesis, ¿verdad? Éxodo 21, 12 al 14.
Éxodo 21, versículo 12 al 14. Yo leo: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Versículo 12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Él le dio esta ley a Moisés y hay dos casos. Vamos a ver versículo 13 nuevamente. Veamos juntos. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Si el hombre no planeaba cometer un asesinato, pero Dios lo puso en sus manos, entonces había una manera de escapar. Yo te señalaré lugar el cual ha de huir, dice. Esta era una ciudad del refugio. En versículo 14 está escrito: si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía. Eso se refiere al asesinato deliberado y premeditado de personas. Lo matarás de mi enemigo. Cuando el rey Salomón se convirtió en rey, traicionó al rey Salomón y siguió a Adonías para hacerlo rey. Así que el rey Salomón envió a Benaías y ordenó que matara a Joab. Pero Joab fue al santuario y se escondió. Es por eso que estaba sosteniendo el cuerno en el altar. Entonces Benaías entró en el santuario y mató a Joab, porque Joab estuvo en casos de asesinato deliberado de personas justas, ¿verdad? Esto es cierto en el versículo 2. Lo matarás de mi enemigo. En otras palabras, Dios dice que el pecado de matar intencionalmente a una persona debe ser considerado responsable y asesinado. Vamos a buscar Números capítulo 35. Números capítulo 35, versículo 16 al 21. Números capítulo 35, versículo 16 al 21. Leo: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es lo
es el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Es por eso que el asesino voluntario no se puede perdonar. Dios dijo que lo matáramos sin piedad. Pero dijo que una persona que accidentalmente mata a una persona involuntariamente y sin intención vivirá si escapa a la ciudad de refugio. El versículo 22 al 25, vamos a ver juntos, mismo capítulo, versículo 22 al 25, veamos juntos. Mas si causalmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni proclamaba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Por lo tanto, aquellos que accidentalmente mataron a la persona involuntariamente podrían vivir si huyen a la ciudad de refugio. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Las personas son una especie de asesinos accidentales. No somos deliberadamente pecadores. Es por eso que Dios creó una vía de escape para tal persona y para nosotros los humanos. Él es Jesucristo, la ciudad de refugio. Es por eso que Dios ha preparado a Jesús para nosotros, que somos como aquellos que han cometido tal error, ¿verdad? Si alguien corre a Jesús, confiesa sus pecados y se arrepiente, Él ha hecho un camino para que ellos sean perdonados. Pero el asesino voluntario no puede perdonar, ¿verdad? Ese punto vamos a pensar. ¿Quién es el asesino voluntario? ¿Quién? Es la incredulidad deliberada, con propósito que deliberadamente rechazó a Jesús. El pecado de no creer voluntariamente en Jesús es imperdonable. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Hebreos capítulo 10. Hebreos está casi último libro del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29.
Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Yo leo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no pueda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escuchan el Evangelio y no lo creen. Es un rechazo del Evangelio. Eso es como pisotear sangre de Jesucristo. No hay sacrificio para expiar de nuevo, solo un temeroso juicio y tormento eterno en el infierno. Deben ser castigados eternamente. Y cuando llegó a la ciudad del frío, tuvo que confesar sus pecados a los ancianos de la ciudad, ¿verdad? Esto también, ¿qué significa eso? Para que podamos ser salvos, por supuesto, debemos correr a Jesucristo, pero primero debemos arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentíos y creer en el Evangelio. San Marcos capítulo 1, 15 está diciendo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentimiento no es el fin, es un proceso, ¿verdad?, para obtener la salvación. Algunas personas escucharon la palabra muchas veces, participaron muchas veces en seminario. Hay personas que ya han escuchado el Evangelio muchas veces y han hecho consulta por muchas personas, pero todavía no están seguras de su salvación. ¿Por qué? Algunas personas pensaron comúnmente sobre el pecado. No tienen un sentido sincero de arrepentimiento por sus pecados. No estaban sintiendo temor del juicio, porque el infierno no viene en este momento, ¿verdad? La razón es que no creía que si muere ahora es un pecador que irá al infierno. Entonces, conoces el Evangelio, pero no cree en el Evangelio. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confieso mis pecados, los abandono y reconozco que he vivido en pecado. Y puedo pensar en temor que realmente no debería hacer esto de nuevo. Este es el corazón que se arrepiente, ¿verdad? Algunas personas tienen miedo de ser salvos porque comienzan a creer cuando escuchan la palabra. Tal persona no puede ser salvada. Si aprendemos la Biblia correctamente, sabemos que Dios vive, ¿verdad? Sabemos que la Biblia es verdadera. Y si la Biblia es verdadera, sabemos que hay cielo e infierno. Entonces,
entonces podemos saber que estamos destinados a ir al infierno. Entonces, si tienes esa fe y ese corazón, no tiene más remedio que arrepentirte sinceramente, ¿verdad? Salmos capítulo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son en espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Es un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Él no desprecia ese corazón contrito y humillado. Es por eso que aquellos que quieren refugiarse en la ciudad del refugio, llamada Jesús primero, deben arrepentirse. Y esta ciudad del refugio estaba muy cerca de donde vivían los israelitas. Hay 6 ciudades, 3 en el lado este y 3 en el lado oeste, centradas en el río Jordán, ¿verdad? Entonces, si miramos el río Jordán, todo está dentro de un radio de 32 kilómetros. Ha colocado todas las ciudades del refugio en un lugar cercano donde la gente puede ir a un ritmo más rápido y puede llegar a ellas en las 8 horas. Porque si está demasiado lejos, podría ser atrapado en el camino o puede que no pueda ir porque está agotado. Es por eso que Dios ha puesto a cualquier persona y donde quiera que viva al alcance del mediodía de la ciudad de refugio. Jesús es alguien que pueda creer en Él de inmediato si tiene un corazón para creer. La fe en la salvación es el camino de la fe que fue dado de una vez por todas, ¿verdad? El Evangelio no está muy lejos. Si una persona está realmente desesperada por ser salva, es el Evangelio que sea salva ese día. La ciudad del refugio arregló el camino para que cualquiera pudiera llegar fácilmente. Si el camino a la ciudad del refugio es un camino de montaña o un camino peligroso, será difícil llegar allí, ¿verdad? Pero está escrito que el camino a la ciudad del refugio debe ser arreglado bien. Vamos a buscar Deuteronomio 19. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 19, versículo 3. Deuteronomio capítulo 19, versículo 3, voy a leer. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Según los registros históricos en el Israel, el camino a la ciudad del refugio es de unos 14 metros de ancho. Muy grande, ¿verdad? Era una carretera muy grande y segura. El camino fue arreglado bien y se erigieron señales.
fue para guiarle a través de la ciudad del refugio con precisión. Y una vez al año, la carretera se le paraba regularmente. Dios ha preparado un camino para que cualquiera pueda escapar de esa muerte, ¿verdad? Podemos ver que Dios se ha preparado para que entremos en el camino de la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está ese versículo? ¿San Juan? ¿Dónde? San Juan. Si memorizamos, también podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde? ¿La encontró? No. ¿Cómo? Sí, vamos a buscar San Juan capítulo. San Juan capítulo 14, 6. Ese es el versículo muy importante para entender la salvación, ¿verdad? Porque en el mundo hay muchas iglesias, pero muchas iglesias están predicando, enseñando sobre buena obra. Porque yo hace 28 años también era un religioso. Me congregaba en una iglesia, siempre yo escuché y aprendí sobre esto, ¿verdad? Vamos a hacer buena obra para entrar al cielo, dice. Pero ¿cómo podría, verdad? Cuando actuamos, ya sentimos bien, pero cuando regresamos a nuestra casa y encontramos nuestra familia o amigos, nuestro sentimiento ya quebró y rompió, ¿verdad? Porque no tenemos paz verdadera, no tenemos salvación correctamente. ¿Cómo podría entrar al cielo? Solamente Jesucristo. Por eso este versículo es muy importante. Ya, listo. Leamos juntos con voz alta. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. No hay otro camino que Jesús, ¿verdad? Y este camino de refugio no solo fue dado a los israelitas, sino que también se abrió a todos los demás extranjeros, los gentiles. Vamos a buscar esto también. Números capítulo 35. Números capítulo 35, versículo 15. Números capítulo 35, versículo 15, voy a leer. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá. Cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención, dice. Incluso los extranjeros pudieron escapar a una ciudad de refugio, ¿verdad? Vamos a pensar. Eso significa que si Jesús murió en la cruz solo por la nación de Israel, ¿cómo somos salvos, verdad? Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está escrito, todos, ¿verdad? Todos. Todos significa en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó el mundo. No se trata solo de los israelitas. La ciudad de refugio estaba abierta a todos, incluidos los extranjeros. Y el que se ha refugiado en la ciudad de refugio debe permanecer allí hasta que el sacerdote muere en el momento de su entrada. No pudieron salir según sus deseos. Si salía afuera de la ciudad de refugio, no podría estar protegido. Si abandonaban la ciudad de refugio, tenían que volver a vivir con miedo al castigo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el sumo sacerdote murió al final de su vida y ahora se nombró a otro sumo sacerdote, los pecadores finalmente pudieron regresar a sus hogares y escapar del castigo. Este punto también vamos a buscar. Mismo libro, capítulo también, versículo 22 al 24 al 28. Números capítulo 35, 24 al 28. Leo. Entonces la congregación buscará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación liberará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Dice: si el sumo sacerdote no está muerto, pero sale de la ciudad de refugio y es asesinado por un vengador, está responsable a él, ¿verdad? Pero después de la muerte del sumo sacerdote, pudieron regresar a sus hogares y escapar del castigo. Versículo 32, vamos a ver. Mismo capítulo, versículo 32. Listo. Solamente los hermanos, vean por favor, voy a contar 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa esto? Era el sumo sacerdote quien presidía la ciudad de refugio, ¿verdad? Una persona que ha huido a la ciudad de refugio puede regresar cuando se nombra un nuevo sumo sacerdote después de la muerte del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote de que estamos hablando aquí? Es Jesucristo. En la Biblia dice que Él era el gran sumo sacerdote, incomparable al sumo sacerdote de la nación de Israel.
Ese punto vamos a pensar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Leo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote en que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, le tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Describe a Jesús, el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús, el gran sumo sacerdote, el Jesús sin pecado, murió por nuestros pecados. Esa muerte nos liberó del pecado y del juicio. Él resucitó para dar testimonio de ese hecho y para dar esperanza. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 está escrito que Jesús les resucitó para hacernos nacer de nuevo. Su muerte y resurrección nos dieron libertad y paz. Sin la resurrección de Jesús, no hay evidencia de que Jesús expió nuestros pecados para siempre, ¿verdad? Su resurrección es evidencia de que Él murió por nuestros pecados. Y es una promesa que se nos ha dado con la esperanza de que nosotros también resucitaremos. Así que en la ciudad del refugio es sombra de Jesús. Estamos condenados a la misma suerte que aquellos que asesinaron por error. ¿A dónde debemos huir? A Jesucristo, ¿verdad? Si acudimos a Jesús, podemos vivir. Y por la muerte y resurrección de Jesús, somos liberados. Es completamente liberador. Se trata de ser liberado del pecado. Es por eso que Dios escribió en el Evangelio la sombra de Jesús a lo largo del Antiguo Testamento. Así como Él hizo que fuera fácil encontrar la ciudad de refugio en cualquier lugar, así también hizo que fuera fácil encontrar el Evangelio a través de cada palabra. Vamos a buscar Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, versículo 7 al 9. Solamente los hermanas, ya por favor voy a contar 3, 1, todavía un momento. Josué capítulo 20, versículo 7 al 9. Listo. Solamente los hermanas, lean por favor con voz alta. Voy a contar 3, 1, 2, 3. Entonces se llegaron las sedes de Galilea, en el monte de Daí y Giliad, que es en el monte de Judá, y al otro
Gracias. Los nombres de las 6 ciudades de Fuyo aparecen uno tras otro, ¿verdad? Podemos ver que el nombre de ciudad de Lefuyo también nos describe la vida perfecta y el ministerio de Jesús. La primera ciudad es Ceres. La palabra Ceres significa santo. Jesús es santo, ¿verdad? El templo también era santo. Jesús es el templo. Así que el santo Cristo, el Cristo que es el templo celeste, tiene tal significado. La ciudad de Lefuyo era un lugar sagrado. ¿Cómo llega a ser santo un pecador? Cuando entró en la ciudad de Lefuyo, se volvió santo, ¿verdad? No necesitaba temor sobre el vicio. ¿Cómo llegamos a ser santos? Solo creyendo en lo que Jesús ha hecho y llegando a ser uno con Él podemos llegar a ser santos. Hemos sido salvos y hemos recibido el perdón eterno de nuestros pecados, pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Debe haber un esfuerzo para vivir como un hijo de Dios en esa naturaleza pecaminosa. Ser santos, porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos vivir santos? Vivir santo no significa no pecar en absoluto, ¿verdad? Se trata de vivir una vida que está cambiando gradualmente, siendo santificada. Es un proceso de llegar a ser santo. Es una distinción al mundo. Los cristianos salvos deben ser diferentes de las personas no salvas, ¿verdad? Debemos transformarnos gradualmente en una vida de leer, oír, hacer y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Una persona que es verdaderamente salva tiene un cambio en su vida. No podemos cambiar solo por nuestra voluntad. Con la ayuda del Espíritu Santo, la guía de la palabra, la comunión y la protección de la iglesia, somos transformados gradualmente. Y la segunda ciudad es Siquem, que significa hombro. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: el principado sobre su hombro. Él tomó nuestros pecados sobre sus hombros, ¿verdad? Jesús, quien llevó nuestras cargas de pecados, arrojó todos mis pecados a sus espaldas. Lo tiró sobre tu hombro y detrás de tu espalda. Es Jesús quien diariamente lleva la carga del trabajo por aquellos que son salvos. Quien se refiere a Jesucristo, quien llevó la carga del pecado. Si somos verdaderamente salvos, entonces ahora debemos estar en yugo de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? La Biblia dice: su yugo era fácil y ligero. ¿Por qué era fácil y ligero? Jesús dijo: consumado es. Él cumplió y ganó todo en guerra con Satanás. Nosotros hay que verificar su victoria nada más. Es por eso que vivimos una vida de fe en nuestro caminar con Él.
siguientes ciudades Hebrón, que significa reunión. Los que son salvos están en comunión con nuestro Señor. Entonces, lo que hace este asesino accidental cuando entra en la ciudad del río es continuar su comunión con los sacerdotes, ¿verdad? A través de esa comunión continuamos aprendiendo acerca de la voluntad, la bondad y la misericordia de Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice Hebrón significa que es Cristo quien tiene comunión con nosotros, y Beser significa fortaleza. Cristo es mi castillo, ¿verdad? Significa Cristo que es la fortaleza. Un sistema de defensa muy completo, una fortaleza inviolable en la que el enemigo nunca puede entrar en tiempos de guerra. Así que ciertamente el que es salvo nunca se pierde. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos 8, 38, 39. ¿Listo? Romanos capítulo 8. Romanos está después de Hechos, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos y Romanos. Eso es orden. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos 8, 38, 39. Leamos juntos. Despacio, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: Cristo es el castillo y la fortaleza que nunca cambia. Luego es la voz de calar, que significa ser elevado. Cristo elevado. Sí, elevado. Es Cristo quien ha sido hecho verdaderamente honorable. Jesús era el ley de leyes, pero abandonó su trono de gloria celestial y descendió a esta tierra humilde y vulgar. Obedeció hasta la muerte. Pero ahora Dios lo ha elevado, ¿verdad? Después de todo, habrá un día en que nos encontraremos con Jesús en el aire, tal como lo hicimos con su resurrección. Así, como todas las profecías en la Biblia se han cumplido, el rapto seguramente se hará realidad. Es por eso que tenemos el día para elevarlo a lo más alto.
alto. La monte Galá está hablando de Cristo exaltado, ¿verdad? Y habla de los santos que serán honrados. Y es el Golán, que significa alegría, paz. Así que Cristo, que es el gozo de nuestros santos, Cristo que es paz, esto es lo que significa. San Juan capítulo 14, versículo 27 está diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, dice. Después de la muerte de Jesús, los discípulos tenían miedo de los judíos y se escondieron detrás de puertas cerradas. Mostró la herida en las manos y el costado de Jesús y dijo: la paz sea contigo, paz a vosotros. La muerte de Jesús nos trajo paz y tendremos gozo y paz sin fin en el reino eterno de los cielos. E incluso en medio de nuestra fe debemos continuar corriendo hacia Jesús, que es la ciudad de refugio. Eso se debe a que incluso en la vida de fe encontramos muchas pruebas y dificultades que no podemos soportar. La ciudad de refugio es un lugar para escapar, ¿verdad? Incluso los cristianos salvos necesitan un lugar de refugio y Él es un único Jesús. Dios partió el gran mar y lo hizo pasar a través de Israel. Es nuestro Dios quien provee una manera de escapar de maneras inimaginables, ¿verdad? Los 3 amigos de Israel entraron en el horno de fuego ardiente. Daniel entró en el pozo de los leones. En medio de su sufrimiento, Dios era su refugio. Dios no exime a las personas de fe del sufrimiento. Él nos permite sufrir y nos da una manera de salir de ello. Hermanos, no estamos exentos de sufrimiento. Queremos una vida cómoda sin sufrir en la carne, pero el Señor no nos guía por ese camino. ¿Por qué? Por medio de nuestra experiencia podemos comprender más Dios. Por medio del sufrimiento podemos agarrar más Dios. Por medio de aflicción podemos entender más los principios. Después podemos mostrar hacia el mundo: Dios existe. En medio de nuestro sufrimiento podemos encontrarnos con el Dios invisible. El sufrimiento es un lugar de encuentro donde nos encontramos con el Dios invisible. Las dificultades son una oportunidad para que no confiemos en las cosas del mundo, sino solo en Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, versículo 1. Salmos capítulo 46, versículo 1.
Listo. Leamos juntos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y versículo 7, también leamos juntos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 10 al 11, voy a leer. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está escrito repetidamente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde debemos huir cuando nos encontramos con los vientos feroces de nuestra fe y las tentaciones que no podemos soportar? No al hombre, sino a Dios, ¿verdad? No es el medio ambiente, es Dios. No es dinero, es Jesús. Y los cristianos que han sido salvados deben convertirse en otra ciudad del refugio de este mundo. Nosotros ya conocemos, ya tenemos evangelio correcto. Somos esperanza de salvación. ¿Sí o no? Yo también, yo llegué hace 3 años y medio, porque Dios me dio una pasión de repente. Por eso yo salí de mi país el 5 de febrero 2020. También comenzó época de coronavirus, ¿verdad? Pero qué dicha, Dios nos ayudó para establecer iglesia, predicar el evangelio. ¿Por qué? Solamente éramos esperanza de salvación. Usted también son esperanzas de salvación, ¿no? Yo encontré muchos pastores para consultar. Los pastores no pudieron responder bien según palabra. Solamente ellos me dijeron: estoy esforzando para entrar al cielo. Por eso estoy predicando, estoy haciendo buena obra y estoy ofrendando y orando y enseñando a los hermanos. Me dijeron cómo es. Cuando escuché muy tristeza, porque nadie conoce, nadie sabe en el evangelio. Por eso yo entendí correctamente. Así es, somos esperanza de Costa Rica. Por eso Dios dio evangelio primera vez a ustedes. Los hermanos de Salomón que han sido salvados deben convertirse a otra ciudad de refugio en este mundo, en zona de Salomón. Necesitamos asegurarnos de que los inconversos puedan llegar a conocer al Señor a través de nosotros. Tienen que entender los corazones de las personas y escucharlas. Necesitamos actuar como una pequeña ciudad de refugio, mostrando amor y bondad para que las personas puedan acercarse a la palabra. Así que tiene que ser una especie de señal que pueda conducir a Jesús. Así que necesitamos ser buenos en ser una señal en nuestros días para que puedan verle y venir a Jesús.
Cuando hay personas que nos han hecho daño por error o debilidad, necesitamos ser una ciudad de refugio para recibirlos. La ciudad de refugio es una ciudad de aceptación, ¿verdad? Nosotros cuando le unimos, podría equivocar uno con otros. En ese momento hay que aceptar, hay que orar para ellos. Eso es nuestra familia. Los cristianos son personas que pueden amar a sus enemigos, ¿verdad? ¿Qué le preguntó Pedro a Jesús? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque el número 7 es el lado de Dios, ¿verdad? Por eso preguntó uno así. ¿Qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Se trata de amar hasta el final, ¿verdad? ¿Cómo podemos perdonar a los que nos han hecho daño? Cuando vemos a la gente, no podemos perdonarlos. Pero cuando vemos al Señor que me ha perdonado, podemos perdonar. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Leo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Eso significa que no hay una culpa unilateral. Cuando hay una pelea, no debe asumir unilateralmente que es culpa de la otra parte, ¿verdad? Todos tenemos fallas. ¿Cómo podemos tolerar y cómo podemos perdonar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Y no se trata solo de perdonar, tenemos que amar unos con otros. No necesita una razón para amar. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice. Hay algunas lamas que son largas, algunas son cortas, algunas son curvas, algunas son dentadas y vienen en muchas formas, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Cómo podemos unir todas esas lamas? ¿Cómo? Todo lo que necesita es una mecate nada más, ¿verdad? Un mecate podría acabar todo a un diferente forma. Somos formas tan diferentes, personalidades tan diferentes, familias tan diferentes. Pero lo que puede unirnos a todos es el vínculo de no necesita una razón para amar. Así es como nuestro Señor nos ama, ¿sí o no?
con ese amor debemos amarnos unos a otros. La única manera en que podemos hacer que nuestra iglesia sea más grande y más poderosa hasta el día de su venida es amarnos unos a otros. Debemos actuar como una ciudad de refugio para los demás hermanos y para el mundo. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por permitirnos para encontrarte a ti, que eres invisible en la palabra de hoy. Queremos escuchar la palabra y no olvidarla, sino grabarla en nuestro corazón. Queremos vivir una vida registrada ante ti para siempre. Queremos recibir las bendiciones de esta vida y de la vida venidera que tú nos has prometido al vivir tu palabra. A los hermanos que no pudieron asistir hoy, espero que denle un corazón para buscarlo nuevamente a ti. Quiero que ellos tengan un corazón en vuestras vidas que sepa cómo temerte. Te pedimos que denos suficiente fe para orar por ellos. Entre nosotros, si hay unos hermanos que estén en mal estado de salud, por favor, háganle en sus manos sanadoras. Entre nosotros, si hay unos hermanos que tienen el corazón quebrantado, háganle para curar por la palabra de la promesa. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser uno que se esfuerza por el crecimiento de nuestra fe. Queremos que tengamos un corazón que esté agradecido a todo nuestro corazón por las bendiciones que has dado. Ayúdanos a abandonar los pecados que han estado ocultos en nuestra vida para el crecimiento de fe. Guíanos a no convertirnos en una fe en nuestra vida cristiana que solamente habla, no actúa. Queremos que oremos sinceramente por las debilidades de los demás con corazón verdadero y cariño. Queremos que cuando prediquemos el Evangelio, queremos predicar con muy valioso. Te pedimos que sabiduría a nuestros labios. Danos un corazón de compasión por ellos para que puedan orar por ellos. Y danos el coraje de predicar en valentía. Espero que bendícele más por cada mano que trabaja por el Evangelio y iglesia y hermanos. Queremos que nuestros corazones puedan escuchar el clamor de las almas perdidas. Guíanos para cumplir nuestra cargo fielmente a cada uno en la realización de la obra que nos has confiado. Ayúdanos a vivir la vida que nos acompaña esta semana con las palabras que hemos escuchado. Queremos darnos cuenta de la gracia que nos das. Tú nos das en nuestras vidas. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final de la palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gracias a Dios por permitirnos escuchar esta palabra, ¿verdad? A partir de esta mañana. Antes de cantar el último himno, quisiera pedirles a todos los hermanos y hermanas su oración, su
humilde oración por nuestra familia. Le decía yo a mi esposa que sentándose un poquito y observando los acontecimientos, tenemos como, no sé, un par de meses, tal vez, de venir constante prueba o tribulación o angustia, alguna situación. La última, o por lo menos lo último que nos tocó atravesar fue el fallecimiento de mi mamá, hoy hace 10 días, ¿verdad? Este viernes hizo 8 días. Hemos venido ahí como atravesando situaciones y le digo a mi esposa,